Hola, bienvenidos a un estudio más de la carta de Filemón y pues muy contento de poder finalizar la carta en un sentido muy contento, ¿no? Pero por otro sí, un poco triste porque cuando uno estudia las cartas a veces uno se encariña de ellas, ¿no? Y esta es una carta que en lo particular me ha hablado mucho acerca del perdón, acerca de la reconciliación y eh, creo que es muy importante para cada cristiano entender el Evangelio en la vida cotidiana y creo que esto es lo que podemos ver en la carta de Filemón. Y el día de hoy vamos a finalizar con el estudio de esta carta, así que vamos a iniciar con los últimos versículos, que es el 23 al versículo 25. Y dice de esta manera: te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y aquí vemos ya el saludo de despedida o donde está involucrando a varias personas más. Y pues bueno, en primer lugar, tenemos varios nombres de varias personas. Tenemos a Epafras, quien, como él lo describe, mi compañero de cárcel. Hay algo interesante, lo cual noté leyendo a unos comentaristas, y es que solamente hay dos gentiles que está mencionando Pablo y hay tres judíos. Por ejemplo, en el caso de Epafras, Epafras es un gentil. Gentil quiere decir que no pertenecía al pueblo judío. En ese sentido es un gentil. Lo mismo que Lucas, también era un gentil. Perdón, me confundí en el acento. Aquí no lleva acento. Pero bueno, te mandan saludos ellos. Mi compañero de trabajo, mi compañero mis compañeros de trabajo. Aquí él menciona que es el compañero de cárcel, Epafras. Y él, Epafras, voy a comentar un poquito acerca de las personas, no tanto, pero Epafras era posiblemente el pastor de Colosas, quien ayudaría a Pablo a fundar la iglesia. No lo sabemos con total exactitud, pero era posible que Epafras fuera el pastor o por lo menos uno de los líderes en Colosas. Entonces, Epafras fue por lo menos una persona importante en la iglesia de Colosas y en ese entonces estaba con Pablo muy probablemente en Roma. Entonces, era el que estaba sirviéndole a Pablo, era el que estaba ayudando a Pablo dentro de la cárcel en su estadía en Roma. Y aquí se utiliza una palabra interesante que es la palabra sunaimatolos, que es solamente una palabra, ¿no? En el griego solamente una palabra, sunaimatolos, compañero de cárcel. En el español se traduce con dos palabras, compañero de cárcel, bueno, con tres, pero en el griego solamente es una palabra, sunaimatolos, compañero de cárcel. Ahora, en Cristo Jesús, se le agrega aquí, ¿no? El en Cristo Jesús. Bueno, en Cristo Jesús yo creo que simplemente está diciendo acerca de su relación, acerca de su compañero de cárcel, pero al mismo tiempo ese compañerismo es en Cristo Jesús que le ayuda a Epafras en cierto sentido a estar dentro de la cárcel, porque muchas veces se cree y se ha pensado que en el caso de Epafras, en el caso de otras personas que estuvieron en la cárcel
con él, como también muy probablemente el caso de Epafrodito, cuando le escribió a los filipenses, eran personas que muy probablemente se ofrecieron a estar con Pablo dentro de la cárcel, sirviéndole y ayudándole dentro de sus necesidades, pero fue por voluntad propia, por iniciativa propia de estar en la cárcel con Pablo. Así que en Cristo Jesús es muy difícil entrar como voluntario a la cárcel y a vivir por mucho tiempo dentro de la cárcel. No sabemos cuánto tiempo pasó Epafras con él, pero es difícil, creo yo, por lo menos para la mente contemporánea, ofrecerte como voluntario para vivir con alguien dentro de la cárcel, para ayudarle en sus necesidades. Eh, y, y bueno, aquí en este sentido vemos a Epafras ofreciéndose. Ahora en Cristo Jesús, es que la verdad, sin las fuerzas que Cristo nos da para hacer su voluntad, es muy difícil obedecerle. Y aquí Epafras o Pablo describe que Epafras es su compañero de cárcel, pero lo es en Cristo Jesús, o sea, con la ayuda que solamente Cristo puede dar para hacer su voluntad. Porque sin la ayuda de Él es imposible aguantar o es imposible hacer la voluntad de Dios. Eh, y eso lo podemos ver muy notablemente en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Una persona que llega a la iglesia sin estar realmente convertida, eh, pues puede guardar los mandamientos de Dios por un periodo de tiempo, pero llegará el momento en que les sea imposible guardar los mandamientos de Dios y saldrá su verdadera naturaleza a la luz. Así que, pues nadie puede hacer la voluntad de Dios verdaderamente con el corazón, a menos que no sea con la ayuda de Cristo Jesús, con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Bueno, y solamente para clarificar un poquito más este ejemplo, a veces yo creo que lo mencioné en el estudio pasado, o no sé en qué estudio lo mencioné, pero hay personas que llegan muy bien intencionadas a la iglesia, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de alguna esposa que quiere que su esposo cambie y empieza a llegar a la iglesia, porque yo quiero llegar a la iglesia porque quiero que mi esposo cambie. Y aunque es un deseo piadoso, es un buen deseo, no se debe de fundamentar mi amor por Dios o mi asistencia a la iglesia. eh, sí, no, más bien no se debe de fundamentar mi asistencia a la iglesia solamente porque quiero que mi esposo cambie o que mi esposa cambie o que mis hijos cambien, etcétera, etcétera. No debe de ser el fundamento. Claro que debe de estar el deseo, ¿no? Pero no debe de ser el fundamento de tu asistencia a la iglesia. Pero muchas personas llegan así y no lo logran. O sea, en cierto sentido, cuando ven que su esposo, sus hijos no cambian, pues se frustra y deja de asistir porque su confianza estaba basada en que si Dios cambiara a las personas amadas, entonces solamente así voy a amar a Cristo. Entonces por eso Pablo pone aquí que Epafras es su compañero de cárcel en Cristo Jesús, otra vez, porque solamente Cristo es quien da las fuerzas para hacer su voluntad. Versículo 24. Y también Marcos, aquí vemos a Marcos mencionado. Recordemos que en Colosenses, en el capítulo 4, se menciona que es sobrino de Bernabé. Y él es el escritor del libro de Marcos, como bien lleva su nombre. Se cree que Marcos escribió, y aunque de manera, ¿cómo lo podemos decir? Clara, estricta, no viene una autoría en el libro de Marcos. No, Marcos no nos dice nunca, yo escribí el libro de Marcos, ¿no? Pero yo creo que hay una buena confianza en que la tradición que nos llega a nosotros, no hay duda de que Marcos escribió el libro que lleva su nombre. No voy a entrar en detalle en eso, pero
ahí lo dejo. Aristarco, también vemos a Aristarco, y es interesante que en Colosenses capítulo 4, donde les mencioné, ¿no? En Colosenses 4:10 se menciona a Aristarco como compañero de prisión. Aquí en Filemón se le dice compañero de cárcel a Epafras, pero en Colosenses 4:10 el Aristarco es el compañero de cárcel, es el Sunaimatolos, compañero de cárcel o de prisión. Eso es interesante. Demas también era un gentil, perdón, creo que hace rato lo dije mal, eran 3 gentiles y 2 judíos. También el caso de Demas era un gentil. Solamente en el caso de Marcos y Aristarco eran personas de trasfondo judío, su nacionalidad era judía, y 3 gentiles, Epafras, Demas y Lucas. Y en el caso de Demas, es interesante que cuando Pablo escribe esto, todavía no sabía que Demas iba a abandonar a Cristo, que iba a abandonar el cristianismo. Eso es algo muy triste, ¿no? Cómo alguien se puede mencionar como una persona, como un compañero de trabajo. Y aquí le pongo la palabra sunergoi, que es también compañeros de trabajo. A diferencia de compañero de cárcel, que es la palabra sunaimatolos, en el versículo 24, compañero de trabajo es la palabra sunergoi. Entonces, ahí vemos que es muy parecida la palabra, pero no es lo mismo. Sunergoi es la palabra en el español que nosotros utilizamos para sinergia. La palabra sinergia es 2 fuerzas colaborando. Sinergia, hacen sinergia, como los medicamentos, ¿no? Que cuando se combinan dos activos, se dice que es un medicamento sinérgico, paracetamol y fenilefrina, ¿no? Para combatir la gripe o ayudar con los síntomas de la gripe. Entonces eso es lo que implica la palabra sinergia. Y Pablo menciona a Demas como un compañero de trabajo, con el que hacía sinergia. Pero en segunda de Timoteo, que vemos o podemos pensar que Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y al hablarle a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Demas lo ha desamparado amando más a este mundo. Solamente Lucas está conmigo, e inclusive menciona, ¿no? Lucas es quien permanece hasta la muerte de Pablo. Permaneció hasta la muerte de Pablo junto a él. Y eso lo podemos ver igual, segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Y eso es interesante entonces mencionarlo, ¿no? La Biblia dice que si alguno piensa que está firme, mira que no caiga. Yo creo que Demas era una persona que estaba conviviendo con los cristianos, inclusive estaba haciendo cosas para los cristianos. No sabemos exactamente qué era lo que hacía Demas, pero porque es mencionado como compañero de trabajo, es posible que Demas ayudaba de alguna u otra manera en el avance del reino. A lo mejor Demas ayudaba también con la predicación, aunque lo más probable era que Demas ayudaba en algún tipo de oficio dentro de la iglesia, en el sentido de ayudar a lo mejor a repartir, como se dice en Hechos, a repartir las mesas. A lo mejor
él colaboraba de manera financiera. No sabemos, en realidad no sabemos de qué manera colaboraba además, pero de alguna manera estaba involucrado en el trabajo. Pero es triste que en 2 de Timoteo se le mencione como alguien que abandonó el cristianismo. Yo creo que Demas estaba sirviendo, pero creo que no realmente había conocido del Señor. Ese sería el punto de vista particular mío, que Demas no había conocido realmente al Señor. Y solamente en 2 de Timoteo 4:10 salió a la luz su verdadera naturaleza. Es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Cómo es que solamente en Cristo Jesús podemos realizar las cosas. Y yo pensaría que Demas verdaderamente no era una persona transformada y cambiada. Así que eso es triste y es una reflexión para nosotros, que todos los que estamos dentro de una iglesia nos haría bien pensar, nos haría bien reflexionar en nuestro cristianismo, porque a veces muchas personas creen que son cristianas, creen que los que están dentro de la iglesia creen que son salvos, pero realmente no lo son. Y creo que esta reflexión sería muy necesaria para todos los que estamos dentro. Versículo 25. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Entonces aquí vemos, ¿no?, que, bueno, ya al finalizar Pablo su carta dirigida a Filemón, Pablo les da el deseo, ¿no? Porque recordemos que principalmente la carta está escrita a Filemón. Pero también Pablo quiere que se lea la carta en la iglesia, quiere que sea leída también por la familia de Filemón, Apia, que era probablemente la esposa, y bueno, y por la iglesia. Entonces dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, sea con ustedes. Y creo que qué hermoso es, ¿no?, el deseo de Pablo, que la gracia del Señor, que ese regalo inmerecido sea contigo, Filemón, con la iglesia, porque como bien ya lo vimos anteriormente, Pablo estaba intercediendo por Onésimo, pero no estaba obligando a Filemón a que lo perdonara, que lo recibiera. De alguna manera estaba siendo muy sabio al expresar sus palabras. Sí, Pablo estaba diciéndole: mira, yo creo que el camino es este, a que recibas a Filemón, aunque no estás obligado a hacerlo, pero que la gracia del Señor sea contigo, que a la hora de decidir, de tomar la decisión que tomes, que la gracia del Señor sea contigo, o sea, que ese regalo inmerecido siga estando contigo, independientemente de qué es lo que escoja, aunque, pues como se ve a lo largo de la carta, Pablo sí está esperando que Filemón reciba a Onésimo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, creo yo, principal? Bueno, antes de mencionar la enseñanza principal de estos versículos que yo pienso, solamente no para anotar, esta es la palabra haris. Haris en el griego. Entonces, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Entonces, la palabra, o más bien la idea principal que yo pudiera pensar de estos versículos es que al mencionar a todos estos compañeros de trabajo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, lo que Pablo muy probablemente está queriendo decir es: ¿sabes qué, Filemón? Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ellos están de acuerdo en lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, creo que es importante cuando vayamos a confrontar a alguien, creo que es importante que cuando vayamos a tomar una decisión eclesial importante, ¿no? O sí, las decisiones en la iglesia, inclusive las decisiones en la familia, las decisiones personales, es muy importante tomar en cuenta a las personas en la iglesia, tomar en cuenta a las personas cercanas, las personas sabias, las personas que conocen al Señor. Creo que es muy importante. Es
muy importante que tomemos en cuenta a esas personas para tomar las decisiones que son importantes. Y en este sentido, Pablo, pudiéramos decir, aunque no lo dice literalmente, pero creo que podemos inferir eso de lo que está sucediendo en estos pasajes, que Pablo está diciendo que Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas le envían saludos a Filemón, pero creo que tras lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué, Filemón? Ellos coinciden con el punto de vista mío en este asunto. Así que la gracia del Señor sea contigo. Así que es importante, déjenme escribirlo, es importante la comunidad a la hora de tomar decisiones. Es muy importante la comunidad a la hora de tomar decisiones. Así que eso nos anima a nosotros, ¿no? Que tomemos en cuenta a personas sabias, a personas temerosas de Dios a la hora de tomar decisiones importantes, porque si no las tomamos en cuenta es muy peligroso. Es muy peligroso tomar decisiones de manera solitaria. El cristianismo, una de las bases es que se debe de vivir en comunidad. No podemos vivir nuestro cristianismo apartado de los demás porque eso nos llevará a una mala práctica del cristianismo, a una mala praxis. Así que creo que la enseñanza es esa de estos pasajes, que es importante tomar en cuenta la comunidad a la hora de tomar nuestras decisiones. Así que hermanos, ahí lo dejo para reflexionar. Nos vemos el siguiente martes para un resumen de la carta. Así que voy a estar hablando de cuál sería el mensaje principal de la carta y cómo nos afecta eso a las vidas de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.